Continuando con la historia, Lin Yi se reunió con Qinan y algunos de sus más íntimos amigos. El buen Qin lo invitó a donde las cariñosas. El prota al llegar fue presentado como el jefe de los 4 maestros de Songhai. Esto asombró a todos los presentes incluyendo a las cariñosas pues era muy joven y atractivo. Sin embargo, Lin Yi le pidió a Qin que sacara a todos, incluyendo a las chicas, pues tenía que hablar con ellos de algo importante. Después de un momento, la mayoría de las personas salieron de la habitación y solo quedaron los 4 grandes. La razón de Lin Yi para estar ahí era porque necesitaba un favor, ya que quería hipotecar algunos bienes, por lo que comentó a sus amigos si alguien tenía un conocido relacionado con un banco de prestigio. Uno de los amigos le dijo que su padre era conocido del presidente del China Shipping Bank, por lo que no habría problemas con ese favor. Por otro lado, Qinan le preguntó si necesitaba el dinero para un negocio, pues si era así, podían juntar entre ellos por lo menos unos 10.000 millones. Sin embargo, el prota le dijo que no era para nada de eso. Al contrario, pues él tenía un flujo de efectivo de alrededor de unos 20.000 millones, pero incluso esa cantidad no le alcanzaba para lo que estaba por venir. Qinan se dio cuenta de inmediato que Lin Yi necesitaba el dinero para tratar con Cao Mo, por lo que le preguntó cuánto necesitaba, pues él haría el esfuerzo junto a su padre de conseguirle otros 5.000 millones, y aunado a eso, los demás amigos hicieron la misma oferta de ayudarlo, no con las mismas cantidades. Pero ayuda era ayuda sobre todo cuando lo necesitas. Sin embargo, el prota rechazó la ayuda de todos, pues dijo que iría solo contra Cao Mo. Qinan un tanto sorprendido le preguntó si estaba seguro de eso, pues el capital de Cao Mo no era un chiste, por lo que si iba a la guerra con él debía estar preparado para todo y con todo. Ahora bien, regresando al tema de la hipoteca, el prota le dijo a su amigo que los bienes que dejaría en garantía serían el circuito de carreras, el Hotel Península, el muelle de Guangjiang, la playa Bahía de la Luna, el edificio del grupo Lin Yun y su pabellón Kyushu. El objetivo de Lin Yi era solo jugar con Cao Mo, como cuando un gato juega con un ratón, lo dejaría que corriera e hiciera todo lo que quisiera y al final le daría el golpe que lo mandaría a la lona y le demuestre quién es el mejor. Con todo lo anterior hipotecado, la suma alcanzaba los 45.000 millones, esto era perfecto para el prota, por lo que le pidió que todo se manejara en secreto, por lo que tenían que advertirle al banco que no divulgara la información, pues no tendría caso el obtener la hipoteca. Uno de los compas le propuso hipotecar el Instituto Dragon Koro Longxin, pues con el novedoso y revolucionario chip 2.0 fácilmente podía hipotecarse por más de 40.000 millones. Lin Yi le dijo que por el momento no quería quemar esa carta, pero si lo necesitaba eventualmente lo haría. Al otro día, el prota recibió la noticia de que la hipoteca había sido aceptada por 45.000 millones, por lo que tenía que preparar los documentos necesarios para que el dinero pudiera ser transferido. Además, el amigo le recalcó que si quería hipotecar a Longxin podían darle 85.000 millones en total. El prota le dijo que esperara su llamada. En ese momento, Yuan entró al despacho para avisarle al prota que estaban teniendo problemas con la empresa Bao Bao o Papa Travel, ya que alguien en el mercado estaba vendiendo sus acciones. Esto acumulaba ya más de 8.000 millones y contando, el suceso había comenzado desde la mañana. Por lo que si la venta seguía así probablemente llegaría a los 10.000 millones. Lin Yi tranquilamente le dijo que regresara y no perdiera de vista el movimiento de las acciones. Más tarde él iría a checar eso, ya que por el momento él tenía hambre y necesitaba comer. Yuan aceptó la orden y se fue. Después de comer, Lin Yi se dirigió al consejo de administración de la empresa Bao Bao para ver la situación. La gerente le dijo que la venta había llegado hasta los 9.500 millones, pues algunos inversionistas minoritarios sintieron pánico por el desplome de las acciones de un momento a otro, por lo que decidieron vender desesperadamente. El prota les dijo que compraran todo lo que se había vendido, pues había comenzado una guerra contra el capital detrás de Songhai Cisco y el grupo Lin Yun, por lo cual debían estar atentos a cualquier movimiento. Yuan le dijo que con los 20.000 millones que tenían no durarían mucho, por lo que se necesitaba más recurso. El prota sacó varias tarjetas donde en total había 45.000 millones, con eso sumaban 65.000 millones para darle pelea a Cao Mo por el momento. Del lado de Cao Mo, él estaba junto a 2 de sus amigos. Uno le cuestionó si realmente quería aplastar al grupo Lin Yun. Él dijo que sí, por lo que tomaría las acciones correspondientes para acabar con una de sus empresas, pues si no lo hacía, no podría estar bien, por lo que tenía que aplastar sí o sí a Lin Yi. En ese momento, su secretaria le avisó que Lin Yun ya había comenzado a recomprar todo lo que se vendió, por lo que, con eso se estabilizó el precio de sus acciones. La cantidad que compraron fue de 10.000 millones. Esto fue realmente una sorpresa para Cao Mo, pues no había contemplado que el prota fuera a hacer un movimiento muy temprano,
por lo que consideró que sus reservas no debían ser subestimadas. El amigo conocido como Sansei le dijo a Sao Mo que fueran al departamento donde se estaba monitoreando el comportamiento de las acciones, solo así podrían tomar las mejores decisiones. Ya en el departamento, Sao Mo ordenó que se vendieran otros 10.000 millones en acciones, pues seguiría presionando por ese lado y supuestamente jugaría con el prota para ver quién aguantaba más. Aunque Sao Mo estaba siendo cauteloso con sus decisiones, aún seguía subestimando al prota, pues consideró que los 10.000 millones que había pagado por las acciones de Bao Bao era mucho para la empresa de Lin Yi, por lo que, vender otros 10.000 millones en acciones lo acabaría y, por si fuera poco, invitó a sus amigos a que hicieran inversiones. Pues tendrían una jugosa ganancia. Los amigos aceptaron la petición, sin embargo, ellos le dijeron a Sao Mo que no utilizara su dinero, sino el de alguien más, pues era mejor así. Por otro lado, las intenciones de Sao Mo en entrar en una guerra contra Lin Yi era para demostrar y advertir a cualquiera que se atreviera a ir en su contra que lo aplastaría como a una mosca. Con ello en mente, el hombre llamó al prota para restregárselo en la cara. Sin embargo, el prota, lejos de enojarse, lo invitó a que lanzara todas las acciones que quisiera, pues él las compraría todas, además de que le recalcó que era un idiota, así que al final el enojado era Sao Mo. Ahora bien, la impaciencia y la incertidumbre aquejaban al hombre, pues le informaron que las acciones que se habían enviado ya habían sido compradas por el grupo Lin Yun, por lo que volvió a ordenar que se mandaran otros 10 millones de dólares en acciones. Los amigos vieron lo frustrado que estaba su amigo, por lo que mejor lo invitaron a relajarse en un lujoso lugar, mientras las cosas tomaban su curso. Después de todo tenía varios millones de acciones, con lo cual podía aplastar a Lin Yi cuando quisiera. Por su parte, Sao Mo no quería apartarse del lugar, pues quería estar al pendiente de los movimientos de la competencia. Sin embargo, fue convencido para irse. Ahora pasamos al grupo Songxin, cuyo presidente era la tía Sen, madre de la alcaldesa Liang. Ella estaba observando la pequeña batalla que tenía el prota y Sao Mo. Su marido le preguntó cómo estaba sobrellevando la arremetida Lin Yi. Ella le dijo que había comprado todo. Sin embargo, ella no sabía si el prota tenía suficientes reservas para tomar todo lo que le tirara Sao Mo. El marido, por su parte, comentó que probablemente Lin Yi no tuviera mucho efectivo disponible. Después de todo, había adquirido Bao Bao en su totalidad. Aquí el marido pensaba que el prota había comprado a la empresa, pues no se imaginaba que se la hubieran dado como una recompensa. Ahora bien, el hombre también comentó que, si Lin Yi tenía dinero, era porque lo había obtenido a través de una hipoteca, pues si utilizaba Longxin como garantía, fácilmente le darían unos 40.000 millones. Pues el chip 2.0 era el favorito en el sector tecnológico. La tía Sen se sorprendió por la analogía de su marido, pero aún así a ambos les preocupaba que tan lejos iría Sao Mo, pues si pasaba esa cifra, lo más probable era que el prota tuviera grandes problemas. En ese momento, la tía Sen recibió una llamada de su hija, la alcaldesa Liang. Sin embargo, ella dijo que no le contestaría, pues entendía cuál era el motivo de su llamada, pero ella había decidido ser un observador de dicha batalla y no partícipe de la misma. Pues quería observar hasta dónde llegaría el prota y si lograría la misma altura de su padre o la escalaría. Por otro lado, el prota estaba en su casa nadando en su piscina muy quitado de la pena. Sin embargo, su novia estaba preocupada por la situación, por lo que le preguntó si ya tenía un plan de contingencia o una solución. Él contestó que no había prisa para ello, por lo que mejor entrara a nadar con él y le enseñaría lo que podía hacer por ella. El prota tomó a su novia del brazo y la metió a la piscina para terminar haciendo el delicioso. Después de ese momento de pasión, el prota tomó a su novia y la cargó a la habitación ya que ella quedó exhausta por el ejercicio. Más tarde, cuando la señorita Yi recuperó su energía, volvió a revisar una vez más la situación de las acciones y se dio cuenta de que ya sumaban 22.000 millones de acciones. Por otro lado, Lin Yi le dijo que los movimientos de Sao Mo eran acordes a las suposiciones que tenía sobre las reservas de capital del prota, ya que lo más probable era que creyera que estaba en sus últimas. Por lo que Lin Yi estimaba que la guerra duraría hasta por lo menos unos 30.000 millones de dólares como mínimo o 50.000 millones como máximo. Sin embargo, podía soportarlo, pues aún tenía Longxin como su carta fuerte. Regresando con Sao Mo, él estaba disfrutando de su momento de relajación en una piscina, pero este fue interrumpido por su asistente, quien le informó que ya se habían vendido más de 20.000 millones en acciones. Ante tal acontecimiento, Sao Mo y sus amigos se pusieron a analizar la situación e intentaron averiguar la fuente de los ingresos de Lin Yi. Debido a que la cantidad de dinero era considerable, especularon que podría haber adquirido esa gran suma de ingresos gracias a un préstamo bancario. Por su lado, Sao Mo llamó a la alcaldesa Liang, a quien comenzó a adular de forma empalagosa. Uno de sus amigos lo consideró molesto,
El hombre fue directo y le preguntó a la alcaldesa si le habían hecho la propuesta de un préstamo con Longxin como garantía. Ella le dijo que no. Cao Mo se irritó con esto, pues no sabía a ciencia cierta de dónde había obtenido los recursos y cuánto había sido, por lo que estaba peleando a ciegas. La deducción final fue que lo más probable era que había hipotecado todas sus propiedades, pero no había forma de comprobarlo, pues el prota había tomado cartas para que la información no se filtrara. Aunque la analogía de los amigos era más o menos buena, pensaban que el dinero del prota no sería suficiente para acabar con los tres, por lo que aún podían darse aires de grandeza. Además, si Lin Yi decidía utilizar a Longxin sería perjudicial para él, pues si la noticia se exponía, había muchas probabilidades de que sus acciones perdieran valor e incluso se fuera a bancarrota, por lo que creían firmemente que tenían contra las cuerdas al prota. Ahora bien, regresando al hospital, el prota fue visitado por la alcaldesa Liang, quien le dijo que Cao Mo la había llamado para preguntar sobre la situación de Longxin. Lin Yi la tomó de la mano y se la llevó a la cafetería para cenar algo. Mientras comían, el prota le dijo que no se preocupara, pues solo estaba jugando con el tonto de Cao, pues su objetivo principal era hacer que vendiera todas las acciones que había pedido prestado a los corredores de bolsa. La alcaldesa le preguntó de dónde había obtenido el dinero para comprar todo lo que le lanzara Cao Mo. El prota le mencionó que no se alarmara, después de todo no había hipotecado Longxin, ya que era su carta final. La alcaldesa le reiteró su ayuda y le preguntó si necesitaba que hiciera algo por él. Lin Yi en broma le dijo que hiciera un anuncio en el cual informaba que estaba embarazada y se casaría con él. Obviamente la alcaldesa se molestó por esa mala broma, pues estaba siendo seria con el asunto. La alcaldesa cambió el tema y le dijo al prota si había escuchado en las noticias sobre un niño con una rara enfermedad. Él le dijo que no tenía conocimiento, por lo tanto, ella le mostró una fotografía del menor y le dijo que necesitaba su opinión profesional y ver si había una posibilidad de salvarlo, ya que la medicación que se utilizaba para tratarlo era demasiado cara y los padres no tenían recursos. El prota le dijo que revisaría el caso y le daría una respuesta antes de que renunciara a su trabajo como médico. Esto tomó por sorpresa a la mujer, pues le preguntó el porqué de la renuncia. El prota un poco cínico le dijo que ya se había cansado de las chicas del hospital, por lo que buscaría otro trabajo donde encontrara carne fresca. La alcaldesa no supo qué decir, pues no entendía las acciones del prota. Ahora bien, los amigos del prota se reunieron para revisar su situación, pues muchos rumores estaban corriendo, por lo que debían comentarlos y analizar las posibles contramedidas. Por otro lado, Cao Mo fue informado de que la empresa de Lin Yi había comprado más de 32.000 millones en acciones. Esto enfureció al hombre, pues seguía siendo una incógnita cómo conseguía el dinero el prota, pues según su investigación Longxin no había sido hipotecada todavía. Además, no obtuvo ninguna ayuda financiera por parte de la alcaldesa Liang. Aún con estas interrogantes, lo único seguro que sabían es que el dinero con el que estaba peleando no era de Lin Yi. Ante esto, Cao Mo decidió continuar la pelea, pues su orgullo no le permitía dejarse ganar, por lo que tomó prestado otros 60.000 millones en acciones y con los casi 40.000 millones que ya había comprado el prota, daba una suma total en acciones de 100.000 millones, por lo que la cosa se pondría interesante. Además de utilizar otras estrategias para acabar con Lin Yi. Ahora bien, pasamos a una televisora local. Ahí vemos a la reportera que había acompañado al prota cuando se dirigieron al pueblo de la doctora Li para cubrir el inicio del proyecto de construcción de la Escuelita de la Esperanza. Esta presentadora fue abordada por un hombre conocido como Su Feng, quien trabajaba para una compañía asiática de nombre Muddy Water. La chica se sacó de onda, pues nunca había escuchado un nombre de empresa tan raro como ese. Sin embargo, el objetivo del hombre era solo obtener información, por lo que fue directo y le dijo que necesitaba hablar con ella unos minutos, y para que no perdiera su tiempo. El hombre sacó una tarjeta bancaria en la cual había la modesta cantidad de $200.000. El rostro de la mujer se iluminó de inmediato, pues esa cantidad era similar a 2 años de salario, por lo que no dudó en irse con el hombre a un restaurante cercano y ya en el lugar, el tipo le preguntó si conocía a Lin Yi y qué tanto sabía de él. La mujer comenzó a contarle todo lo que sabía del prota, comenzando con su reciente participación en un proyecto comunitario en un pueblo rural, donde llevó a una mujer conocida como Li Chuan. Aunque ellos se habían presentado como amigos y colegas, lo que le intrigaba fue que Lin Yi le comprara una camioneta nueva y se la diera como si nada y... Por si fuera poco, en ese mismo pueblo, el prota tuvo problemas con los pobladores por culpa de su acompañante. Toda esta información fue anotada por el hombre. Al finalizar el tipo le dio la tarjeta con el dinero. Sin embargo, a la mujer le gustó el hombre, por lo que terminaron haciendo el delicioso extremo. Ahora bien,
pasamos con el prota, quien estaba en una llamada con la representante de una empresa farmacéutica extranjera. Recuerden que esta chica era la que vendía la ibuprofena a un precio alto. Sin embargo, por ciertas circunstancias y manejos del prota detrás de escena, logró que los precios se redujeran considerablemente. El motivo de la llamada de la representante era porque se había enterado que los 25 medicamentos que más se compraban a compañías extranjeras ahora serían fabricadas en China, pues el prota había iniciado con ese proyecto, por lo que la morra había traído a gente de más alto nivel de su compañía para llegar a un acuerdo con Lin Yi. Dicho sea de paso, estos grandes gerentes no tenían una buena impresión de que el equipo del prota hubiera desarrollado fármacos que pudieran sustituir a sus medicamentos, por lo que pensaban que solo eran noticias falsas de Lin Yi. Después de todo, ni siquiera se había dignado en ir a recogerlos. Sin embargo, la representante le dejó las cosas en claro y fue que los chinos habían desarrollado sus propios medicamentos, por lo que a ellos no les importaban los extranjeros y sus medicamentos caros. La comitiva de extranjeros se dirigió al Hotel Península, donde se celebraría la reunión. Por otro lado, Lin Yi estaba siendo informado que el mercado de acciones se había estabilizado, pues Sao Mo había dejado de vender acciones. Para el prota, los movimientos de Sao Mo eran simples. Pues si ya no estaba haciendo movimientos era porque ya se le habían terminado las acciones que le fueron prestadas, por lo que ahora recurrirían a estrategias de baja categoría y para ello necesitarían la ayuda de la empresa Muddy Waters. Recordemos que esa empresa ya había comenzado a hacer su movimiento al investigar la vida del prota. Ahora bien, el prota llegó al Hotel Península, donde ya lo estaban esperando la comitiva extranjera. Al llegar, la representante hizo las presentaciones correspondientes, dejando en claro que el prota era médico y director de cirugía cardíaca en el Hospital Wasan, además de ser un reconocido farmacólogo. Lin Yi fue directo con los extranjeros, pues les dijo que fueran al grano en las conversaciones, pues su equipo de investigación ya había avanzado con los 25 medicamentos ahora ya patentados por ellos, por lo que pronto comenzarían la fase de ensayos clínicos y en unos pocos meses ya estaría lista su producción. Esto generó revuelo en el lugar, pues las personas no podían creer que los chinos ya hubieran avanzado tanto en el desarrollo de fármacos similares a los suyos, por lo que no sabían cómo proceder ante tal acontecimiento. Los ejecutivos se presentaron ante el prota como directores de marketing de empresas farmacéuticas y le comentaron que su objetivo al venir al país asiático era para establecer un laboratorio global de investigaciones y desarrollo farmacéutico en la clínica de Minsu. Lin Yi les dijo que la clínica de Minsu era buena, por lo que no entendía por qué recurrían a él, a menos que esperaran que el prota colaborara con ellos. Si era el caso, la base del laboratorio se tendría que trasladar a Songhai. Esto no fue del agrado de uno de los directores, quien de inmediato brincó para protestar. Pero el prota lo calmó diciéndole que, si no era así, que se fueran. Con este acto todos los presentes se dieron cuenta de que negociar con el prota sería más difícil de lo que habían podido anticipar. Sin embargo, una de las directoras que había vivido la derrota en primera fila de Lin Yi, les dijo que se calmaran, pues la sede del laboratorio se podía volver a consultar su nueva ubicación. Pues lo importante era obtener el apoyo del prota. Ya con esto, Lin Yi dio las condiciones para así efectuar su ayuda en el desarrollo de fármacos. La primera era que los medicamentos producidos, su coste no sería superior a más del 50% de su costo bruto, pero solo aplicaría en Songhai. En el resto del mundo eran libres de poner el precio que más les conviniera. Como su segunda condición, era que pactaran con otras empresas del mundo para reducir el costo de ciertos medicamentos para enfermedades raras. La reducción como mínimo fuera de 2/3 del precio original, aunque esto solo aplicaba para China, en los demás países no metería mano. El prota les dio referencia de los tipos de medicamentos a los que se les reduciría el costo y terminó su charla, dejándoles así tiempo para que pensaran las cosas y decidieran qué hacer. Sin embargo, les dio un incentivo, pues si aceptaban su propuesta, podían quedarse en el hotel, e incluso podían ser socios del mismo. Sin embargo, si no aceptaban tendrían que pagar por todo lo que consumieran. Después de todo él era dueño del inmueble. Los ejecutivos entraron en modo mesa de análisis, mientras discutían qué podían hacer y cómo hacerlo, por lo que el resultado fue que la sede del laboratorio no tendría ningún problema para ser trasladada a Songhai, e incluso los medicamentos podían ser vendidos a menos del 50% de su costo. El único inconveniente era la última condición, pues no sabían cómo abordar el tema de intervención en otras compañías para que bajaran sus precios 2/3 de su costo original, pero al final decidieron que comunicarían las peticiones del prota a la sede de la empresa, pues solo ellos podrían decidir qué hacer. Por otro lado, Lin Yi recibió una llamada donde se le informaba que Sao Mo había comenzado a moverse de nuevo, pues había lanzado al mercado casi 2.000 millones en acciones, por lo que se apresuró en reunirse con Yuan Yuan.
Joan le dio todo el panorama de la situación y le dijo que los movimientos de Sao Mo eran rápidos e inusuales, por lo que también era sospechoso. Además, creían que la pelea no solo era entre Sao Mo y el prota, sino que sus tres amigos estaban ayudando, por lo que Joan le dijo que de seguir así, no soportarían mucho. Pues solo contaban con 25.000 millones. Lin Yi les dijo que tomaran lo que pudieran con lo que tenían y no perdieran de vista los movimientos de Sao Mo, mientras él se relajaba un momento y pensaba en la siguiente ruta de acción. Al salir del edificio, el prota se comunicó con uno de sus amigos y le pidió ayuda para que lo pusiera en contacto con el banco, pues pondría en garantía a Longxin. El amigo aceptó y se reunieron en un bar de lujo, donde también estaban presentes los demás, incluyendo al buen Qinan. En la reunión salió a la charla que probablemente los que estaban ayudando a Sao Mo eran los 4 jóvenes maestros de Yanjing, eran jóvenes de familias prominentes y con un buen caudal, aunque no tanto como la familia Sao. Sin embargo, solo ellos eran los únicos que podían ayudar al tonto de Sao Mo en momentos como estos. Uno de los compas de Lin Yi le dijo que, aunque reunieran todas las acciones prestadas, el equipo de Sao podía juntar entre 100.000 millones a 130.000 millones, por lo que los 122.000 millones que tenía ya el prota en su poder eran suficientes para darle batalla, y si no alcanzara el buen Qinan le podía prestar unos buenos 10.000 millones. El prota no aceptó la propuesta de préstamo de Qin, por lo que éste se enfureció diciéndole que era un tonto testarudo, pues su pelea ya no era un versus 1, sino un versus 4, por lo que, lo más lógico era que él también recibiera ayuda. Al escuchar esto, todos los demás comenzaron a reírse, mientras el prota recibía una llamada de su novia. Ella le dijo que no se moviera del lugar, pues quería ir donde él estaba. Momentos después la hermosa señorita Yi llegó al lugar y como todo un buen néctar, atrajo a unas abejas tontas. Pues la mujer fue interceptada por un hombre un tanto borracho, quien le ofreció que se tomara un trago con él y que ella pidiera todo lo que quisiera. Ella intentó apartar al hombre de su camino, sin embargo, el tipo era muy terco e intentó tocarla, pero la señorita Yi fue contundente y le puso tremendo cachetadón. El tipo intentó regresar el golpe, sin embargo, antes de que lograra hacerlo, el prota le advirtió que, si la tocaba, él y toda su familia se arruinarían. El hombre recobró la conciencia al ver que se trataba del prota, por lo que de inmediato se disculpó con él y salió del lugar. Todos los chicos saludaron a la señorita Yi como su cuñada, mientras el prota le preguntaba la razón por la que estaba ahí. Ella le dijo que había escuchado de Joan que las cosas no marchaban bien, por lo que había conseguido la modesta cantidad de 3.000 millones, y si no fuera suficiente, ella buscaría la forma de conseguir más. Todos los amigos miraban al prota con envidia, pues tenía una novia maravillosa que realmente se preocupaba por él. Por su parte, Lin Yi le comentó a la señorita Yi que regresara ese dinero, pues no debía andar haciendo eso. Ella un poco eufórica le contestó que se preocupaba por él, por lo que lo estaba haciendo de corazón. El prota le dijo que no se preocupara, pues ya tenía todo arreglado, por lo que le pidió que se calmara. En ese momento, todos los chicos le dijeron que no se preocupara, pues entre ellos habían reunido unos 10.000 millones para que Lin Yi los utilizara. Después de eso, todos hicieron un brindis. Ahora bien, regresando al hospital, el prota se reunió con la doctora Li, quien estaba revisando el plan de la operación del niño con la enfermedad rara. La doctora comentó que su plan era realmente muy bueno y que su tasa de éxito era mayor, por lo que había una buena probabilidad de que todo saliera bien y sin complicaciones. Sin embargo, aún debían tener cuidado, pues las noticias ya se habían hecho virales en internet, por lo que había un cierto peligro. El prota por su parte le dijo que tenía mucha confianza en sus habilidades. Regresamos con Sao Mo y su pandilla, quienes parecían chimeneas por estar fumando cigarrillos tras cigarrillos, pues el estrés que les estaba causando el prota era muy fuerte. Aún así, no veían la luz al final del túnel, pues todo lo que ponían a la venta era comprado por la gente del prota. Esa incertidumbre de no saber de dónde sacaba el prota el dinero para darles pelea era lo que causaba el estrés mental y, por si fuera poco, tampoco sabían nada de Muddy Waters, quien se suponía que comenzaría una campaña de desprestigio para acabar con la reputación de todo el grupo Lin Yun y así derribar las acciones de Lin Yi. Sin embargo, hasta el momento todavía no tenían ningún resultado de tal movimiento. Por otro lado, Lin Yi junto a Joan se percataron que Sao Mo había detenido por el momento la venta de acciones, por lo que suponían que estaban esperando a que los carroñeros de Muddy Waters entraran al juego. Por lo que el prota recomendó que se le avisara al Departamento de Relaciones Públicas tanto de la empresa en cuestión y el grupo Lin Yun para que estuvieran alerta ante cualquier noticia malintencionada. Con esto dicho, el prota le dijo a Joan que no lo molestara en lo que restaba de la tarde, pues tenía una cirugía importante, por lo que no podría estar en contacto al llegar al hospital.
Lin Ji se dio cuenta de que había demasiados medios de comunicación y presentadores de noticias independientes que hacían transmisiones en vivo y hablaban de la rara enfermedad que tenía el paciente. Esto alertó al prota, pues dicha operación estaba teniendo mucho revuelo. El prota al entrar le dijo a su compañera que les ordenara a los guardias de seguridad que no dejaran pasar a ningún periodista o comunicador. Esta decisión tomó por sorpresa a la chica, pues creía que, si hacía eso, lo más probable era que los periodistas terminaran haciendo un escándalo mediático. Sin embargo, para el prota los comunicadores solo eran aves de rapiña, pues solo buscaban tener información de primera mano para generar más tráfico a sus plataformas, por lo cual su objetivo era que nadie lucrara con la enfermedad de su paciente. Después de las palabras del prota, la compañera se dirigió con los de seguridad para que mantuvieran a raya a los comunicadores. Por su parte, el prota comenzó a platicar con los padres del paciente prometiéndoles que haría todo lo posible para que todo saliera bien. Los padres estaban muy agradecidos por el buen gesto del Dr. Lin Ji, tanto que incluso se arrodillaron para mostrar su agradecimiento. Sin embargo, mientras el prota iba a prepararse para la cirugía, algunos comunicadores locos entraron a la fuerza para reclamarle al personal por no dejarlos cubrir la nota, pues comenzaron a especular que había algo escondido que no querían que saliera a la luz. El personal médico intentó sacar a los necios periodistas. Pero los insultos no se hicieron esperar. Esto exasperó a la compañera del prota, por lo que les advirtió que el prota tenía un mal carácter cuando se enojaba, por lo que les recomendó que mejor se fueran. Pero contrario a lo que esperaba, uno de los comunicadores dijo que era lo que pasaría si no se iban. ¿Acaso los golpearían? Estas palabras fueron de reto para el Dr. Lin Ji, quien no se tentó el corazón y sacó a la fuerza a los revoltosos. Con esta acción, los periodistas comenzaron a insultar al prota y difamarlo en sus plataformas de streaming. Después de echar a los revoltosos, el prota y la doctora Li comenzaron la operación. Sin embargo, algo inesperado sucedió, pues una emergencia intraoperatoria se dio, por lo que al prota no le quedó de otra que llevar sus habilidades médicas al siguiente nivel, o de lo contrario todo se iría al caño. Después de un rato de estrés, por fin se logró contener la emergencia y se terminó la operación. Ahora bien, mientras el prota terminaba su cirugía, la señorita Ji estaba al frente del grupo Lin Jun junto con Yuan Yuan, pues estaban monitoreando los movimientos de Sao Mo y la compañía Muddy Waters, quien todavía no había hecho nada, o al menos eso creían. Pues un empleado entró a la oficina todo asustado informando que en la plataforma Weibo había muchísimas noticias falsas que se estaban poniendo en tendencias. La señorita Ji rápidamente hizo la búsqueda en la computadora y efectivamente, diversas noticias que trataban del prota estaban en las más calientes tendencias, desde que Lin Ji tenía relaciones impropias con varias chicas, el abandono a su verdadera novia por un viaje a un pueblo remoto con una colega. Además de que dejaron santo y seña de todo lo relacionado con la doctora Li, supuesta amante del prota. Ante tal situación, Yuan Yuan decidió poner una demanda por la difamación. Sin embargo, la señorita Ji le dijo que se detuviera, pues eso lo haría ella a través del Departamento de Relaciones Públicas de su empresa. El grupo Chaoyang aclararía toda clase de rumores que pudieran perjudicar al grupo Lin Jun, por lo tanto se retiró para hacerse cargo. Ahora bien, en cierta oficina un grupo de personas estaban en una firma de contratos. La líder de estas personas era la señorita Zhao Wen, representante de una de las compañías farmacéuticas extranjeras, y los papeles que tenían a la mano eran las autorizaciones de sus jefes para dar marcha con la propuesta de Lin Ji. Cuando ya todo estaba listo, uno de los ejecutivos dijo que había algo mal por el lado del prota, pues recientemente habían aparecido diversas noticias donde quedaba mal parado. Esto preocupó a Zhao Wen, pues estaban a punto de hacer un gran negocio con el prota, por lo que, si la reputación de su futuro socio era manchada, todo se iría al caño y los esfuerzos habrían sido en vano. La mujer dio la orden de no dar el siguiente paso y en su caso recomendó a los demás que informaran a sus jefes la actual situación y preguntaran su opinión. Después de unos minutos, todo se resolvió y al parecer todos estaban de acuerdo con seguir con el plan de asociarse con Lin Ji. Además de eso, se habían tomado algunas medidas para terminar con los problemas que aquejaban al prota. Zhao Wen se dirigió al hospital donde trabajaba el prota para darle el contrato firmado. Sin embargo, no pudo verlo porque él estaba en una cirugía tediosa. Sin embargo, ahí se encontró con la alcaldesa Lian, quien la saludó. La alcaldesa, un tanto desconfiada de Zhao Wen, se preguntaba si el prota ya se la había tirado. Aunque tenía la duda, no quiso preguntarle. Ahora pasamos al área médica. La operación ya había terminado y la doctora Li había salido para darle las noticias a la familia del paciente. Ellos alegres preguntaron por el doctor Lin Ji. La doctora Li les dijo que la operación había sido muy tediosa.
Tanto que si hubiera sido otro médico el que hubiera hecho la operación no habría terminado en 3 horas como lo había hecho el prota, por lo que el buen Lin Yi había terminado muy pero muy cansado. Ahora bien, mientras la doctora Lee estaba con los padres del paciente, la alcaldesa encontró al prota sentado a un lado de la sala de urgencias. Él no se podía mover debido al gran desgaste que había tenido en la operación, pero la alcaldesa lo ayudó para ponerse de pie y caminar a un cuarto para descansar un poco. En el camino se encontró con Zhao Wen, quien le dio los papeles del nuevo trato ya con las firmas de los demás socios, por lo que solo faltaba que él firmara y quedaría sellado el acuerdo. Lin Yi le dijo a la señorita Zhao que los documentos se los mandaría más tarde, por lo que ella se retiró del lugar. El prota le dio los documentos a la alcaldesa para que ella los firmara. La mujer preguntó por el contenido del papel. Lin Yi le explicó que era un contrato que había hecho con varias compañías farmacéuticas extranjeras para construir un centro de investigación farmacéutica de clase mundial en Songhai. En el contrato también se había establecido que todo medicamento producido en ese instituto se vendería a no menos del 50% del costo original, por lo que era un buen negocio para los ciudadanos. La alcaldesa se sorprendió, pero dijo que no quería atribuirse el trabajo del prota, por lo que no veía correcto firmar ese documento. Sin embargo, el prota le dijo que no se preocupara por eso, pues le recordó que había prometido ayudarle a subir en el poder, por lo que esto era necesario para ello. Al escuchar esto, la alcaldesa se comportó como una niña tsundere que no quería aceptarlo, pero en su interior estaba feliz por hacerlo. Como parte del gesto de agradecimiento, la mujer comenzó a darle un masaje en la espalda al prota, mientras le decía que en internet había muchas notas difamatorias que habían hecho que las acciones de su empresa se fueran a pique y terminara perdiendo más de 100 millones en acciones. El prota rápidamente se comunicó con Yuan Yuan para conocer la gravedad del asunto y se dio cuenta de que todo estaba mal, por lo que le ordenó a Yuan Yuan preparar una conferencia de prensa para el día siguiente en las instalaciones del grupo Lin Yun. Después de terminar la llamada con la hermosa Yuan Yuan, le entró la llamada de su hermana Ninjue, quien le avisó que la madre Wang se había enterado de todas las noticias falsas y había viajado a Songhai para verlo. Esto tomó por sorpresa al prota, quien no esperaba que su madre se apresurara a venir. Ahora pasamos con la señorita Yi, quien estaba recibiendo a su suegra. La madre Wang le dijo que no creyera nada de lo que estaba circulando, pues, aunque no quería defender al tonto de su hijo, sabía que todo lo que estaban diciendo de él era mentira, por lo que era su obligación venir y descubrir la verdad directamente de él. La señorita Yi le dijo que creía en el prota, por lo que no debía preocuparse. Esto alegró a la suegra, por lo que aprovechó el momento y le dio un obsequio a la nuera. Era una pulsera de jade. Esta pulsera le fue dada a la madre Wang por su suegra cuando se casó, por lo que ahora pertenecería a la señorita Yi, aunque no estaban casados todavía. Ya era parte de la familia. Ese gesto le agradó mucho a la señorita Yi, quien se puso feliz por el obsequio. Ahora bien, el prota llegó a casa en la tarde-noche. La madre Wang se enojó por eso. Lin Yi se recostó en el sofá mientras le decía que había salido de una operación junto a la doctora Lee. Esto enojó a la madre tanto que terminó por darle una patada en el tobillo. El prota gritó con dolor, pues los golpes de las madres siempre hacían daño a los hijos sin importar la edad. Por su parte, la madre Wang le dijo que dejara de hacer tonterías, pues ya tenía una buena mujer como novia, por lo que hacer cosas malas no estaba bien. El prota, con lágrimas en los ojos, le mintió a su madre diciéndole que no había pasado nada con la doctora Lee. La vez que fueron al pueblo para comenzar con la construcción de la escuela y la carretera. Aunque la madre Wang no le creyó al prota, esta le dijo a su nuera que no se preocupara, pues, aunque su hijo era un tonto, la quería mucho. Por su parte, la señorita Yi le dijo que confiaba en él. Ahora pasamos con Zhao Mo y compañía, quienes estaban festejando por adelantado la supuesta derrota de Lin Yi, pues la información negativa que se había publicado había logrado su cometido, por lo que agradeció al artífice del plan, el señor Sudemary Waters, quien dijo que todavía había más noticias falsas, pues la segunda ronda acabaría totalmente con el prota. Esto lo celebraron todos, pues ahora sí creían que Lin Yi estaba acabado, pues como no había contestado a todas las noticias falsas y había programado una conferencia hasta el otro día, daban por hecho de que él se había rendido a seguir luchando contra ellos. Después de celebrar la supuesta victoria, Zhao Mo se retiró a casa algo borracho. Por su parte, el señor Su regresó a su hotel, pues tenía que preparar todo el material para la segunda ola de noticias. Cuando iba en el taxi, el hombre estaba sonriente por su aparente victoria y por las grandes ganancias que había obtenido, o al menos eso creía. Pues le entró una llamada que le quitó la sonrisa al escucharla, por lo que cambió el rumbo del vehículo, ya que no iría al hotel sino al aeropuerto. Todo esto mientras exclamaba la clase de monstruo que era el prota.
Al otro día, el prota llegó al edificio del grupo Lin Jun mientras los reporteros se le acercaban como moscas, pues comenzaron a bombardearlo con preguntas. Una reportera le preguntó si era verdad que tenía muchas relaciones impuras con diversas chicas. El prota francamente le dijo que había muchas mujeres detrás de él, por lo que no sabía a cuál de ellas se refería la comunicadora. Después de contestar un poco fuera de lo común, los reporteros no sabían qué más preguntar, por lo que dejaron de hostigarlo. Ahora bien, los amigos del prota llegaron al lugar para demostrar el apoyo a su amigo, mientras que Joan les avisaba que ya todo estaba listo para la conferencia. Antes de dar la conferencia, el prota le preguntó a Joan cuánto dinero tenía todavía. Ella le dijo que tenía como 20.000 millones más o menos. El prota le dijo que también tomara el dinero que Keenan y los chicos le habían prestado, así como los 3.000 millones de la señorita Yi para que hiciera compra de acciones. Joan se sorprendió por la decisión del prota, pero siguió la orden. Después de todo, el prota tenía sus motivos. Antes de irse a la conferencia, el prota fue detenido por la señorita Zhao Wen, quien le dijo que todo lo relacionado a la cooperación estaba listo, pero además quería que conociera a alguien. El personaje era el señor Su de Muddy Waters, quien se presentó cortésmente. El prota pensó que venía a ver en primera fila la conferencia. Sin embargo, el hombre dijo que estaba ahí para disculparse y aclarar todo el malentendido acerca de las noticias falsas que había difundido su compañía. El prota no entendió a la primera, por lo que le pidió a Zhao Wen que le diera una explicación. Ella dijo que esto era buena obra de las 6 compañías farmacéuticas. Lin Yi comprendió que las empresas no querían que sus intereses fueran tocados por una simple disputa. Esto le dejó un mal sabor de boca al prota, pues quería demostrar su poder. Pero ya no era necesario, por lo que dijo que no asistiría a la conferencia y en su caso le dejaría el lugar al señor Su para que hiciera lo que creyera conveniente. El hombre aceptó el encargo. El prota se retiró del lugar, pero antes de irse fue abordado por Keenan, quien le dijo que no se fuera, pues sería malo para la reputación de su empresa. Sin embargo, el prota dijo que no habría problemas, pues alguien más se encargaría de limpiar, por lo que él no tenía vela en ese entierro. El momento de la conferencia llegó y diversas personalidades estaban presentes, sobre todo aquellos que fueron afectados por el prota, es decir, al señor Cao, quien era el presidente de Cisco, y sus 2 hijos, quienes esperaban pacientemente la caída del prota y el renacimiento de ellos. Pero la sonrisa se les borró de su rostro cuando a la conferencia fue llamado el señor Su de Muddy Waters. El señor Su comenzó diciendo que los creadores de las noticias falsas fueron ellos, por lo que estaba ahí para disculparse sinceramente tanto al grupo como al presidente, el señor Lin Yi, y mientras decía eso inclinó e hizo una reverencia en señal de disculpas. Esto dejó atónitos a todos los presentes. Pero quienes no podían creer lo que estaba pasando era el señor Cao y familia, pues todas sus esperanzas se habían ido al traste. Por el lado de Zhao Mo, quien estaba pendiente de la conferencia de prensa, no podía creer lo que estaba pasando, pues hasta la noche anterior todo estaba de maravilla, pero ahora todo se había arruinado, por lo que no entendía qué había pasado en ese lapso de tiempo, por lo que se vio obligado a llamar a la compañía del señor Su para que se le diera una explicación, pero la llamada jamás entró. Al tener incertidumbre sobre las acciones, uno de los amigos de Zhao le dijo que notificara a las personas de las diversas compañías que volvieran a comprar las acciones de los inversores minoristas en la bolsa y poder mitigar el golpe que se avecinaba. Sin embargo, el encargado de finanzas informó que ya no quedaban acciones que comprar en ese día, pues la gente del prota ya se les había adelantado y habían comprado al por mayor, por lo que Zhao Mo no podía hacer nada. Esto enfureció al hombre, pues creía que todo había sido una conspiración para acabar con él, pero el problema era más grande de lo que pensaba, ya que ellos habían tomado acciones prestadas de los corredores de bolsa. Ahora tendrían que devolverlas y para hacerlo tenían que recomprarlas de nuevo. Ahora bien, mientras Zhao Mo hacía una rabieta por la pérdida tan grande que tendría, la madre de la alcaldesa, la tía Zen, estaba observando la conferencia del grupo Lin Jun y veía cómo el prota se hacía un camino en la sociedad de los multimillonarios y daba por hecho el fracaso de Zhao Mo por intentar derribar a Lin Yi. En ese momento la alcaldesa aprovechó para darle a su madre el acuerdo firmado por las 6 compañías extranjeras farmacéuticas. Esto sorprendió a la mujer. Sin embargo, con eso entendía por qué Muddy Waters se había retractado y aceptado el error que habían cometido. Aunque se creía que ya todo había pasado, la tía Zen todavía tenía el presentimiento de que algo pasaría, por lo que le pidió el número de teléfono a su hija, pues quería hablar directamente con Lin Yi, ya que, si las cosas se agravaban, ni siquiera ella podría ayudarlo. La señora intentó comunicarse con el prota, sin embargo, él jamás contestó, pues estaba en una reunión con sus ejecutivos y amigos, por lo que no le prestó atención al teléfono. En la reunión se veían el aumento del precio de las acciones, por lo que la ganancia estimada sería muy buena.
Además de que comenzó a gestionar algunas otras inversiones que detonarían al grupo Lin Yun y sus acciones se dispararían, pues solo así obtendrían más ganancias de lo estimado. Ahora bien, el prota dejó todo en las manos capaces de Yuan Yuan para que continuara con el siguiente curso de acción, mientras él regresaba al hospital a finiquitar algunos asuntos. Ya en el lugar el prota se dirigió con la directora a quien de sopetón le dijo que renunciaría al trabajo de médico, pues era un trabajo muy demandante y le quitaba tiempo para sus otras actividades. A la directora no le quedó de otra que preparar los documentos para la eminente salida del prota. Antes de partir, el prota fue a revisar al pequeño que había operado. Ahí se encontró con la doctora Lee, quien estaba revisando que todo estuviera marchando bien. Después de que se cerciorara de que todo estaba bien, los padres del infante le agradecieron nuevamente al prota por haberlos ayudado, pues no querían rendirse con su pequeño. Pero por lo complicado del asunto, las esperanzas se agotaban. Sin embargo, solo el doctor Lin Ji fue el único que les dio la salvación que necesitaban. Ahora bien, la plática fue interrumpida por el decano del hospital, quien alarmado por la partida del doctor Lin venía a tratar de convencerlo pues el prota era pieza clave en el éxito del hospital. Sin embargo, el prota ya había tomado su decisión, por lo que le dijo al decano que ya no había marcha atrás. Pues esta profesión le abarcaba mucho de su tiempo y estaba desatendiendo sus demás negocios. Esto tomó por sorpresa a todos los miembros del hospital, pues no creían que el prota se fuera. Por su parte, el decano le dijo que no firmaría su renuncia y en su caso solo le daría unas largas vacaciones para que mantuviera su puesto y sueldo. El prota le dijo que tendrían que ser muy largas y que por el sueldo no se preocupara pues no lo necesitaba. Después de acordar su situación con el decano, el prota se despidió y finalmente terminó su profesión como médico. Aunque la doctora Lee quería hacérsela fuerte, ella sabía que no podía retener al prota, por lo que se resignó. En ese momento cierta enfermera entró a la habitación para informarles que se había recibido una donación anónima de $3 millones para el paciente de esa habitación. Los padres del niño se pusieron alegres por la donación, pues no tendrían dificultades para el tratamiento. Obviamente, el que había hecho la donación fue el prota quien se alegraba que el dinero llegara rápido. Este detalle alegró a la doctora Lee quien sabía que ese gesto de caridad había sido hecho por Lin Ji. Ahora bien, ahora que el prota había terminado su carrera decidió salir del hospital. Sin embargo, en las afueras estaba la alcaldesa Lian quien traía un regalo para Lin Ji. Más que un regalo era un agradecimiento por su buena labor siendo médico, aunque debo aclarar que el traductor se mamó con la traducción. Pues puso una frase de la icónica canción de Don Vicente Fernández, la de vale más un buen amor que 1000 costales de oro, vale más un buen amor que 1000 tesoros. Con este reconocimiento, el sistema apareció para decirle al prota que su carrera había terminado con éxito, por lo que se le daban 300.000 puntos de competencia. Además, como recompensa extra se le otorgaba poder de batalla de rango E. Esta recompensa causó curiosidad en el prota, por lo que le preguntó al sistema qué tipo de recompensa era. El sistema le explicó que el poder de batalla se clasificaba en 5 niveles desde el rango A, rango B, rango C, rango D y el rango E como el nivel más bajo. Aunque su recompensa fuera el rango más bajo, no significaba que fuera algo sin valor, sino todo lo contrario. Pues al tener este poder de batalla de niveles su fuerza se incrementaba en 100 veces su actual fuerza. El prota se alegró por esto, pues no habría nadie que le hiciera frente. Como comentario final, el sistema le dijo que no se confiara, pues debía seguir trabajando duro y en el futuro el prota sería una persona sin igual, aunque siempre debía permanecer alerta, pues, aunque el planeta azul fuera pequeño y poca cosa, siempre había sorpresas que cambiaran el rumbo. El prota se sorprendió cuando el sistema le dijo todo esto, por lo que le preguntó ingenuamente si ella pertenecía a otro sistema estelar o universo. Sin embargo, ella le dijo que le contestaría esa pregunta cuando fuera más fuerte, por lo que por el momento era considerado muy débil. Ahora bien, regresando a la realidad, la alcaldesa estaba molesta porque el prota no le estaba poniendo atención. Además le informó que su madre había estado intentando ponerse en contacto con él. Sin embargo, no había tenido éxito, por lo que le pidió que se comunicara con ella inmediatamente ya que era muy importante. La suegra Zen le dijo al prota que dejara las cosas tranquilas con Sao Mo, pues él había aprendido la lección por lo que no se necesitaba ir demasiado lejos y dejar que las cosas se complicaran más de lo debido. El prota preguntó si era por el grupo detrás de Sao Mo o las 4 familias de sus amigos. La suegra comentó que en el mundo empresarial estaba lleno de crisis, por lo que no se deben tocar las líneas rojas y terminar convirtiéndose en un peldaño para otros. Lin Ji entendió lo que la señora Zen estaba intentando comunicarle, por lo que decidió seguir su consejo y terminar con las cosas hasta ahí. Sin embargo, no faltaron aquellos que querían sacar ventaja de la batalla, por lo que la tía Zen fue informada que cierto artículo había sido publicado.
en donde se mencionaba que Sao Mo y compañía habían acabado con un nuevo invento tecnológico, por lo que hacían referencia a que algún pez gordo estaba detrás de todo esto. Esto preocupaba a la tía Sen, pues el objetivo del artículo era pegarle al grupo Lin Jun, pero no había forma de ver quién era el que publicó dicha información. Por lo que decidió entrar en acción y le dijo a su asistente que pasara al departamento de relaciones públicas de su empresa para que informara detalladamente la batalla de ventas a corto plazo a los medios y así terminar con cualquier maquinación. Por otro lado, Sao Mo también estaba viviendo las consecuencias de sus actos, por lo que sus acciones comenzaron a tambalear. Sin embargo, la publicación de la tía Sen vino a calmar la situación. Ahora bien, mientras pensaba qué hacer a continuación, Sao Mo fue llamado por la presidenta de la empresa, quien lo regañó y lo relevó de su cargo por negligencia y malas decisiones. El hombre estaba empecinado en decir que le habían puesto una trampa, ya que según él todo lo tenía fríamente calculado. Sin embargo, su madre le dijo que ya no siguiera con eso, pues para comenzar ni siquiera sabía la razón por lo cual Mary Waters lo había traicionado. Esto sorprendió a Sao Mo, pues realmente no sabía la razón de eso. Además, su madre le preguntó si él podría hacer ese tipo de movimiento arriesgado y salir victorioso. Sao Mo no supo qué contestar. Ahora bien, la presidenta del grupo Huayin le explicó al inútil de su hijo que Lin Ji había unido fuerzas con 7 empresas farmacéuticas extranjeras para crear un centro de investigación y desarrollo de medicamentos de categoría mundial en China. Además, si un medicamento era producido por China, su costo no excedería el 50%. Por otro lado, el prota aún tenía una carta más en su poder, el cual era el señor Chen Tianzhou, el líder científico y tecnológico ahora a cargo del Instituto Longxin perteneciente al grupo Lin Jun. Con esto dicho, la madre le dio un cheque a su hijo para que comprara las acciones que había perdido y las regresara a los corredores de bolsa, pues muchas familias soñaban con la idea de reemplazar a la familia Zhao valiéndose de la batalla anterior. Por lo que si querían evitar un desastre debían apresurarse a finalizar el asunto lo más pronto posible. Ahora bien, a la presidenta le fue informado que la construcción de la escuela que estaba haciendo el grupo Lin Jun estaba a cargo del grupo constructor Chaoyang de Songhai y cuya presidenta era la novia del prota. Sin embargo, curiosamente el principal financiador de esa obra era el grupo Songxin de la jefa Sen Suyi. Esto tomó por sorpresa a la mujer, por lo que de inmediato se comunicó con la tía Sen para platicar con ella. Ahora pasamos a la sala de reuniones del grupo Lin Jun. Ahí vemos al prota dialogando con sus ejecutivos, quienes informaban que Sao Mo ya había abandonado la lucha, por lo que oficialmente ganaron la batalla de ventas cortas. Esto alegró al prota, pues significaba que obtendrían buenos rendimientos. Además, le dijo a Yuan Yuan que en cuanto tuviera el dinero fuera a liquidar la deuda con el banco. La ganancia del prota fue por alrededor de 150.000 millones incluyendo los pagos por incumplimiento de Cisco. El prota, como gesto de buena voluntad y para un mejor rendimiento con sus empleados, les dijo que les daría un buen bono salarial. Después de la reunión, el prota se dirigió al departamento de la alcaldesa Liang. Al llegar se dio cuenta de que estaba en la ducha, por lo que decidió esperar en la sala de estar. Sin embargo, en ese momento entró una llamada al teléfono de la mujer, por lo que el prota decidió contestar. La persona que llamaba era Sao Mo, quien estaba preguntando por información del grupo Lin Jun. Por su parte, el prota le dijo que no molestara a la alcaldesa, pues estaba en la ducha. Además, no estaría disponible en toda la noche, por lo que debía llamarla hasta la mañana siguiente. Sao Mo se molestó por esto y preguntó por la identidad de la persona que tenía el teléfono de la alcaldesa. Lin Ji por su parte se burló de él, pues le dijo que ya se había olvidado de su voz en poco tiempo. Sao Mo se dio cuenta de que era Lin Ji, por lo que se exaltó de inmediato. Sin embargo, el prota finalizó la llamada. Ahora bien, mientras esperaba a la alcaldesa, Lin Ji decidió tomar el poder de batalla que había obtenido como recompensa por finalizar la profesión, así como iniciar una nueva. El sistema le dio la nueva profesión de comerciante individual y las recompensas por el inicio de carrera eran 10 millones de yuanes y un triciclo. El prota no estaba muy convencido por su nueva profesión, pero bajó por sus regalos al estacionamiento del edificio. Al llegar al lugar, encontró un triciclo de color rosa y sobre el vehículo estaba un menú para su próximo negocio, el cual era abrir un local de comida, pero individual. Ahora bien, lo más interesante del menú eran los precios de las comidas sencillas que se ofertarían, pues eran ridículamente costosos. La alcaldesa bajó también al estacionamiento, pero se llevó una sorpresa al ver al prota con su nuevo triciclo color rosa. Lin Ji le dijo que era su nuevo vehículo, pues abriría una nueva tienda y este triciclo le sería muy útil. La alcaldesa le dijo que el color no le iba muy bien, pues era muy femenino. El prota le respondió que todavía estaba una princesita viviendo en su corazón.
Ya de regreso al cuarto, el prota platicó un poco con la alcaldesa y comenzó a darle un masaje. Al final terminaron haciendo el delicioso, algo muy sublime. Al otro día, después de un buen palito, el prota fue al grupo Lin Jun para ver cómo seguía el asunto de Sao Mo, aunque ya no había movimientos por parte de ellos. Necesitaban estar seguros de que ya se había terminado todo y ya con el informe en mano. El prota declaró que ya no se necesitaba seguir trabajando en ellos y que mejor se concentraran en las inversiones siguientes para consolidar Longxin y su nueva fábrica de chips, por lo que se necesitaba invertir en empresas del sector tecnológico. Después de arreglar todos los pendientes, Lin Yi decidió ponerse a trabajar en su negocio, por lo que todo fresón con su triciclo color rosa fue a abrir su nuevo local. Los susurros de los transeúntes no se hizo esperar, algunos de asombro y otros de burla por usar un triciclo de color rosa. Aunque el espacio era pequeño, el sistema le dio una tarea extra al prota, la cual fue que tenía que remodelar y transformar el lugar. Se le daba tiempo límite de 24 horas. La recompensa por completar la tarea era de 100.000 puntos de competencia, aunque el prota podía pedir ayuda para completar la tarea. La persona que lo hiciera no podía decidir cosas, por lo que al final solo ayudaría en lo básico, pues la remodelación estaría a cargo de él. Aclarado el punto, el prota puso manos a la obra. Sin embargo, la ayuda cayó del cielo, pues la hermosa señorita Yi llegó para ayudarlo. Aunque no podía hacer mucho, se entusiasmó por ayudar en lo que pudiera. Ella fue la encargada de conseguir los adornos y la parte de la decoración del lugar, mientras el prota hacía el trabajo pesado de limpieza. Tiempo después todo quedó perfectamente arreglado y presentable. Ahora bien, la señorita Yi se sorprendió al ver los precios del menú, por lo que consideró que esto no estaba bien, pues las personas que pasaban por ahí eran sobre todo estudiantes y ellos no tenían mucho dinero que digamos. El prota, intentando romper el hielo, respondió que las estudiantes que no pudieran pagar la comida con dinero, podían hacerlo con cuerpo. Esto enfureció a la mujer, pues le dijo al prota que no se atreviera o de lo contrario habría consecuencias. La señorita Yi pensó que, para compensar el alto costo, tendrían que utilizar productos premium de alta gama, pues solo así las personas no respingarían a la hora de comer. El prota se alegró por la buena idea que tuvo su novia, que casi le arranca las mejillas. Todo esto mientras los empleados del Hotel Península que venían a ayudarlos observaban desde afuera del local. Después de babearle la cara de tantos besos a la señorita Yi, el prota se cercioró que la iluminación funcionara bien. Sin embargo, para su sorpresa, el color de las luces también era de color rosa, por lo que esto sembró una duda en el corazón de su novia, pues era mucho color rosa en un hombre. Primero el triciclo y ahora las luces, esto ya era sospechoso. Aunque ella dijo que no tenía problema con que le gustara el color rosa a su novio, pues mientras le siguiera gustando las mujeres era normal. Aunque ella no juzgaba, este comentario no le agradó al prota, por lo que intentó disolver el malentendido, pero no tuvo éxito. Bien, con esto llegamos al final de este resumen. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, denle manita arriba para que este video siga llegando a más personas con nuestros gustos. Hasta la próxima.